En este día 17 de diciembre, segundo día de la novena de Navidad, quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versos 1 al 17. Digamos juntos: Señor Jesús, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Este texto es lo que llamamos la genealogía de Jesucristo, hijo de David, así lo titula el Evangelio de San Mateo. ¿Y qué es esto? Es la historia de la descendencia del Señor. Y aparece genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, para mostrarnos que es el Dios esperado, el Dios prometido como Rey eterno. Es descendiente de Abraham, por tanto es el heredero y el cumplimiento de las promesas. Pero ¿de qué nos sirve toda esta genealogía? Esos nombres extraños que muchas veces son difíciles hasta de pronunciar. Aparte de que algunas personas puedan sacar de allí nombres para sus hijos, la genealogía está mostrando de que Dios, la palabra que existía al comienzo, lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el Verbo ha tomado carne, ha entrado en nuestra historia para redimirnos. Y Él mismo, como ser humano, como hombre, porque es Dios verdadero, hombre verdadero, tiene una historia. No nace del azar, sino que es la palabra del Señor que va caminando en la historia del pueblo de Israel y ahora se encarna como cumplimiento de esas promesas que hacían que el pueblo caminara y esperara. Si es el Dios de la historia, Dios no excluye la historia humana. Dios entra en mi vida y redime mi vida. Transforma mi historia de una situación de esclavitud, de pecado, para convertir mi historia en historia de salvación. Eso es muy importante entenderlo, porque muchos piensan de que esa historia que yo viví no puede cambiar porque esa es mi historia. Y resulta que el Señor entra en la historia de la humanidad para transformarla. Entra en la historia de cada familia para transformarla. Y entra en mi historia para redimirla. Jesús tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro. Y nos llama a nosotros con nuestra historia para que lo sigamos. Dios en grande ha entrado en la historia humana, pero puedo decir con claridad que Dios quiere entrar en tu historia, en mi historia, hoy, y quiere transformarnos totalmente. Jesús es el hijo de David, porque es el Rey eterno, y por eso aparece como Jacob engendra a José, el esposo de María, del cual nace Cristo. Por tanto, Mateo pone a Jesús a nacer de José, descendiente de David. Por eso en la novena de Navidad, en los gozos, decimos el del tronco de Jesé. Y muchos lo cambian por José, pero de Jesé porque es el padre de David, del cual nace toda esta descendencia. Y por último dice Mateo, nace José, esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo, es decir, el ungido. Mis hermanos, sencillamente, la pregunta mía es: ¿quieres dejar que Dios entre en tu historia y la transforme y la haga historia de redención? ¿O prefiere que su historia sea olvidada, dejada atrás, pero sin que el Señor entre en ella? Si tu respuesta es sí, abre tu corazón para el Señor y permite que esta Navidad Él nazca en tu corazón, en tu casa
en tu parroquia. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga, nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.